Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y en este episodio de Ando en Bus veremos un viaje especial Santiago-Ovalle Santiago, probando los nuevos buses Modaza CEU5 de SICBUS Elite. Ovalle está en el norte de Chile, a unos 400 kilómetros de Santiago. Hicimos un viaje ida y vuelta con algunas paradas de descanso. Estoy en uno de los talleres de SICBUS Elite y SICTUR en Santiago, en Renca. Vemos llegar el bus Premium que hace la ruta La Serena-Santiago, un Marco Polo New G7 precioso, 20 asientos Premium arriba y 12 asientos salón cama abajo, una hermosura. Estoy acá en el taller por una invitación. SICBUS Elite recibió sus nuevos buses Modaza CEU5 y están saliendo en caravana hacia Ovalle por una tradición. Varias empresas, sobre todo las más antiguas, más tradicionales, cuando reciben buses nuevos, los van a bendecir con un sacerdote. Nosotros seremos parte de todo eso. Estos buses van a Ovalle para una ceremonia de bendición y también van a presentar la nueva flota en la plaza de esa ciudad. Veremos todo esto. Es un viaje privado, especial, un viaje interno de la empresa. Viajaron varios trabajadores de SICBUS Elite, algunos aficionados de buses, personas de prensa, y a través de la querida cámara amiga, ustedes serán un pasajero más en este viaje. Les presento el debut de estos buses Modaza CEU5. Salimos a las 7:15 de la mañana desde el taller, tempranito. Bien tempranito partimos este viaje. Muchas gracias. Buenos días. Soy el primer pasajero en subir. Voy directo a la ventana panorámica, como siempre. Cuando digo debut de estos buses Modaza CEU5, no hablo solo a nivel de empresa, sino a nivel general. El Modaza CEU5 es el nuevo modelo de Modaza, de esta carrocera peruana, y SICBUS Elite es uno de los primeros clientes en Chile. Es el debut de este bus en Chile. En la mañana, saliendo de Santiago, entramos en una estación de servicio de combustible en Lampa, para que las personas pudieran ir al baño, comer algo y que los buses llenaran sus estanques con diésel, porque funcionan con petróleo, con diésel. El pedido completo fue de 15 buses, Modaza CEU5. En esta caravana hay como 9 o 10 buses, todos fueron inscritos el 12 de diciembre de 2023 y este viaje es del día 12, así de nuevos. De las unidades que vemos, hay 10 buses que traen chasis Mercedes-Benz O500 RSD Euro 5 y otros 5 buses que tienen el chasis Volvo V510R Euro 6, la primera flota de buses Euro 6 en Chile, por lo menos en el segmento interurbano. En el viaje veremos muchos detalles de este bus nuevo. Aprovechando que no había casi nadie arriba del bus, les hago el tour por el interior de estos buses Modaza CEU5. Como son estos buses de 2 pisos Modaza, vemos la zona de los asientos panorámicos. Ambas versiones, Mercedes-Benz y Volvo, son iguales en carrocería. Los 15 buses son iguales. En el segundo piso, estos buses SICBUS Elite tienen 31 asientos salón cama, butacas anchas con puertos USB, cinturón de 3 puntos y pantallas de entretenimiento individual. Vemos ahora la última butaca individual, el asiento 31. En este piso están numerados desde el 1 al 31 y los panorámicos son 1, 2 y 3. TFHD 90, el primer bus de este viaje, porque anduve en 3 unidades y grabé 4 buses. Este es uno de los buses Mercedes-Benz. Cosa curiosa porque SICBUS Elite suele trabajar con Volvo y Scania. Ahora apostaron por traer Mercedes. SICBUS Elite, para quienes me ven desde el extranjero o que no conocen sus rutas, es una empresa que trabaja desde Santiago hacia el norte de Chile. Van a Ovalle, La Serena, Vallenar, Copiapó, Antofagasta, Calama,
Iquique, Arica y otras ciudades más. Estos buses recorrerán la ruta desértica del norte, atravesando el desierto de Atacama. En este piso de abajo tenemos 12 asientos salón cama con las mismas funcionalidades de los asientos de arriba y que están numerados desde el 32 al 43. En todo el bus tenemos 43 asientos para los pasajeros. La puerta está polarizada. Desde aquí se ve hacia afuera, pero desde afuera no se ve hacia adentro, hacia los asientos. Y ahora toca ver el baño del bus. Hay que mover una palanca para abrir o trabar la puerta. Y aquí me ven grabando el baño de este bus Modaza. El baño tiene lo típico: lavamanos, botón rojo de descarga. Otras versiones tienen urinario aquí, este no trae. Hay dispensador de jabón, un pasamanos, una ventana polarizada. Igual hay extractor de aire, hay dispensador de papel. Y abajo tenemos el baño químico que solo recibe líquidos. Este es el espacio del baño y vemos el basurero. Ya en ruta, los asientos tienen posavasos, como una mini atención para los invitados. Nos dieron un pequeño snack, una lata de bebida y una bolsa que tenía 2 pancitos, pan con queso y jamón. Un mini desayuno. Cada asiento tiene puertos USB para cargar dispositivos, funcionaban bastante bien. Y aquí vemos fotos del grupo Buses del Perú, que compartieron imágenes de la misma caravana de buses, pero yendo desde la fábrica de Modaza en Lima hacia Santiago de Chile. Esto me pone muy feliz, porque cuando empecé el sitio web de transportes y el canal de YouTube, mi idea era justamente que me invitaran a estas cosas, ser parte de todas estas novedades y poder disfrutar al máximo de esta querida pasión por el transporte público. Y así ha sido. Dios me ha bendecido mucho. Todos ustedes son una querida bendición como público. En estos asientos que están más atrás podemos ver la separación entre asientos y el reposapiés. Vemos el detalle de estos nuevos asientos de Modaza. Eso es bueno de notar. Además de la parte exterior y algunas mejoras, los asientos son mejores, son más cómodos, tienen gel de memoria en la zona de la cabeza y espacios para apoyar la cabeza al dormir. Una cosa que observamos es que los asientos tienen buena reclinación. Varios aficionados pensamos al inicio que podría topar con el pasajero de atrás, pero vemos que queda un buen espacio incluso con el asiento reclinado. Esto es la visión de estos asientos Modaza desde otro ángulo y desde otra fila. Arriba tenemos las paqueteras, aire acondicionado y luz de lectura, lo típico que está en los buses. Y a los costados tenemos la clásica cortina para tapar la ventana en caso de que no llegue el sol. Para reclinar estos asientos usamos este botón, hay que apretarlo hasta el fondo. Hay varios asientos para probar la reclinación. Ocupé uno de los asientos individuales y aquí ven la comodidad de este asiento Modaza, ideal para descansar en estos viajes nocturnos y dormir una buena siesta. Uff, sí, siempre es rico dormir. Este bus tiene pantalla de entretenimiento individual, es un sistema nuevo, o sea, hay pantallas en varios buses, pero este sistema de contenidos no lo conocía. Tiene menú en español, inglés, francés y portugués. Inicia con el típico video de seguridad y después el video corporativo de Cicbus Elite. Ya un rato más adelante puedes acceder a los contenidos, que básicamente son películas y música. En música hay varias categorías, es lo que más me gusta, escuchar música en los viajes, como esta canción de Aerosmith, Crying, muy buen tema. Y de películas hay varias opciones, algunas películas están en Netflix, otras películas son ya del cine. Para mostrarles acá puse la película La Fierecilla Indomable, de producción polaca. Bueno, hay varias opciones para varios gustos, la puse aquí por un ratito, pero yo en realidad me dediqué más a ver el paisaje y el interior del bus. Más adelante lo voy a mostrar con fotos, pero todo esto tiene un cierto déjà vu, algo con cierta repetición o similaridad que puede que a ustedes también les ocurra. Cuando debutó la generación anterior,
el bus Modaza Zeus 4. También Sigbus Elite fue la empresa que lo hizo debutar en Chile. Esa vez hice un viaje desde Santiago a La Serena, pero en la noche. Eso fue en 2018. Que se siente muy lejano en el tiempo, pero que no es tanto tiempo. Y ahora, fines de 2023, casi ya 2024, otra vez viajo en un bus de Sigbus Elite para probar y conocer el nuevo modelo de Modaza. La otra similitud la deben comprender ya. Esta ruta es la misma de Santiago a La Serena, que la he hecho montones de veces, entonces son los mismos paisajes. La diferencia es que esta vez llegaremos a Ovalle. En vez de seguir hacia La Serena, terminamos un poco antes. Es mi último viaje del año, a menos que haga otra escapada loca e improvisada, así que será la última vez que vea el mar en 2023. Hermoso, 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 hermoso. Antes de Los Vilos, en un área de servicio, la caravana de buses paró para hacer fotos y que las personas pudieran ir al baño. La bencinera se denomina Copec Los Vilos, pero nos quedan como 35 kilómetros para llegar a esa ciudad. Es un gusto estar acá y tomar todas estas fotos, estos videos. Los aficionados de buses, especialmente los que viven cerca de la ruta o que tienen auto para moverse, hay muchos que van tomando fotos de los buses nuevos cuando vienen llegando y van pasando los datos a otros para que puedan verlos más allá. Y aquí yo estoy viajando en la caravana de los buses. Estoy dentro de la caravana, viendo todas estas unidades nuevas, probándolas. Ya ustedes pudieron ver y conocer cómo son estos buses de 2 pisos por dentro. Es una maravilla. Qué genial poder estar acá. ¿Desde dónde están viendo este video? Puedes escribir la ciudad donde me ves en los comentarios. Estos buses fueron fabricados en Lima, Perú, más específicamente en Lurín, en la zona sur de Lima. Modaza es una carrocería importante en Perú. Han exportado buses a Chile, pero también están presentes en otros países, como Ecuador, Bolivia, Colombia, México y también en servicios internacionales que conectan México con Estados Unidos. Uf, me lo estoy pasando de maravillas. Nada como hacer lo que te gusta, nada como hacer algo que te apasiona. Qué rico poder estar haciendo esto realmente. Después de esas fotos en Los Vilos, quedé otra vez en la ventana panorámica, mi lugar favorito. Siempre trato de viajar en esta zona del bus. Vemos el detalle de esta zona, que es bastante diferente a los modelos anteriores. Yo creo que aquí habría mantenido lo que había, opinión personal, pero pese a la apariencia, igual puedes estirar las piernas y tienes un buen espacio. Igual es cómodo viajar en estos asientos panorámicos, pero me parece que las versiones anteriores eran mejores en tema de espacio. Me imagino que habrá algún propósito en este cambio. Puede ser porque el panel electrónico está justo delante de nosotros. Eso es la visión de la ventana y una vista general de esta primera fila de asientos panorámicos. Jorge, otro de los aficionados, iba en el viaje, me grabó probando la reclinación de asiento. Igual quedas cómodo. Las ventanas son Apple Glass, un fabricante de piezas de buses en Perú, que también vende asientos y tiene otro modelo de bus. La playa de Chihualoco es una de las vistas más lindas de esta ruta. Chihualoco, es divertido el nombre. De invitados aficionados de buses, éramos poquitos pero buenos. Estaba Javier Ferrada de Chillán, que tiene varias redes con el nombre Bioñuble Buses. Estaba Diego Alarcón, que en Instagram es Diego-fotografía bus. Los dos fueron parte de ese viaje loco a Brasil, a Sao Paulo, para ver el Bus Brasil Fest. Lo pasamos increíble. Todavía no lo publico. Tengo mucho que compartir de Brasil. De a poco van saliendo los videos. Atentos con eso. El otro aficionado era Jorge Cayumán, del Instagram Instabusología, y el grupo de Facebook iBus Chile. Éramos 4, pero en el corazón son todos ustedes, más o menos aficionados. Todos ahora son parte del viaje gracias a este video. De prensa estaba Anita Hidalgo, que siempre está en todas en el transporte, y Camilo Escobar de la agencia Trayecto.
O sea, sumándolos a ellos, somos 6 invitados. Todo un privilegio estar aquí realmente en esta caravana de buses. Y cada vez seremos más aficionados en distintas redes. Y cada vez las empresas harán más invitaciones, nos integrarán más en su quehacer. Yo agradezco ser parte de esto, feliz de poder vivir una experiencia así, feliz de recibir esta invitación y poder ser parte de todas estas cosas, de todas estas vistas, de toda esta caravana. Esto mientras cruzamos el estero Punitaqui, legendario estero que ahora no tiene agua, legendario, hay que verlo con agua, pero en algún momento tendrá agüita. Y también este estero aparece en Iris el sonido de las caracolas, aparece mencionado en una de sus historias. Nos separamos de la Panamericana para ir hacia Ovalle. Tomamos la ruta 45, que esta parte es una de mis favoritas. El bus va remontando la pendiente paralelo a la quebrada Guayacán. La quebrada o las quebradas son ríos intermitentes. O sea, debería haber agua aquí, pero tampoco la hay, como en el caso del estero Punitaqui. En términos de paisajes, aunque lo he dicho montones de veces en otros videos, puede ser un poco redundante, Santiago está en el Valle Central, que es una zona fértil con viñedos y cultivos, ahora algo seca por la sequía. Hay un proceso de desertificación en Chile, sequías prolongadas y fuertes. Este año 2023 fue un poco más lluvioso, pero fue una excepción. Y más al norte de La Serena, como entre Vallenar y La Serena, empieza el desierto de Atacama, que sigue hasta Perú y después tiene otro nombre. Esta zona entre medio, entre la parte más fértil, cerca de Santiago y Valparaíso, y la zona de Vallenar a La Serena, tiene un clima de transición entre esa fertilidad, ese valle donde puede crecer cualquier cosa, y el desierto. Y eso es un clima de estepa. Toda esta zona es seca, es calurosa, los cerros se ven pelados, mucha roca, poca vegetación, muchos cactus. Los ríos son escasos y los esteros o quebradas a veces no tienen nada de agua, pero igual es una zona fértil y pueden cultivar frutas. Hay viñedos para la producción de piscos y hay otras plantaciones frutales. Hay mucha producción agrícola y ganadera. Esto es el valle del río Limarí y Ovalle es una capital provincial, la ciudad más importante de este valle, de toda esta cuenca del río Limarí, que justamente también concentra toda la agricultura y la ganadería de todo este valle, de toda esta cuenca, con todos los afluentes que tiene este río, tanto desde la costa hacia la montaña. La mayoría de los buses de Cicbus Elite pasa por Ovalle. Hay servicios directos que se saltan en esta ciudad y van hacia La Serena, y otros que pasan por Ovalle y después van a La Serena. Por eso, cuando compren pasajes, un buen tip es que vean el tiempo de duración del viaje. Si demora un poquito más que otros buses, probablemente ese bus pase por Ovalle. La caravana de buses quedó estacionada junto al estadio de Aguita, el renovado estadio de Ovalle, bastante cerca del centro de la ciudad, si es que no está dentro del centro. Por la hora, son las 14 horas, todo el equipo de Cicbus Elite, los conductores, la gente administrativa, los dueños, todos, incluyendo a nosotros como invitados, fuimos a un restaurante que está cerca de la Plaza de Armas, el restaurante Madero. El lugar es grande, éramos varias personas y ocupamos casi todas las mesas del restaurante. De entrada había ensalada de frutas con huevo duro y tomate cherry, y la otra opción era un consomé, una sopa caliente. Yo soy sopero, me quedé con eso, estaba rico. El almuerzo fue arroz con papas que tenían una salsa, carne de vacuno y carne de pollo, ambas asadas. Y el postre mío fue una copa con helado y algunas frutas. Muy refrescante y muy necesario. Exquisito. Ya a la hora de más calor, a las 4 de la tarde, llegamos a la Plaza de Armas de Ovalle. La plaza principal, que es una plaza súper bonita. Teníamos que esperar a que llegaran los buses, que debían llegar cerca de las 5 de la tarde. Estaría el alcalde, algunas autoridades, los dueños de la empresa, los sacerdotes, los trabajadores, un montón de gente. Ese día teníamos 30 grados Celsius, caluroso, calor seco, aunque corría algo de brisa.
Como comuna o municipio, Ovalle tiene cerca de 120.000 habitantes y en términos de transportes, si bien los viajes a Santiago son importantes, porque Santiago es la capital, la ciudad más importante en Chile, hay otros viajes que son igual o más relevantes en Ovalle, que son los viajes a otras ciudades del norte, porque muchas personas de acá, de la zona, trabajan en faenas mineras de ciudades que están más al norte. Como a las 5 de la tarde comenzaron a llegar los buses de la caravana, todas estas hermosas unidades azules, estos buses Modasa CU5 de Cicbus Elite. Lo mismo que vimos en Lampa, en Los Vilos, ahora acá en Ovalle, con una fila de buses, las personas tomando fotos, grabando videos, empezando a picar con la curiosidad de qué es esto, porque mucha gente que estaba en la plaza o en la zona céntrica no tenía idea de esta ceremonia y se acercaban a ver los buses. En total llegaron 9 buses a la plaza de armas, podríamos contarlos, como la canción de Los Perritos, pero fueron apilándose y quedando en los costados de la plaza de armas. De lo que pude conversar con Vinko Sikutovic, que lo verán más adelante, uno de los dueños de la empresa Cicbus Elite, una de las razones para hacer esta ceremonia en Ovalle es que el origen de la empresa está en Ovalle. El papá de Vinko, Gaspar Sikutovic Godoy, empezó con una micro llamada Chispabús, haciendo la ruta Ovalle-La Serena, y en los veranos hacían Ovalle de Tongoy, que Tongoy es una playa muy bonita de la región. Después fueron creciendo, expandiéndose. Chispabús se transformó en Cictour, que es la empresa del papá de don Gaspar, y ahora está Cicbus Elite, que es una empresa que tienen los hijos, una continuación de esa historia. El nombre formal es Transportes Iskra, que Iskra en croata es chispa, una vuelta al origen. Sikutovic es un apellido croata. El papá de Gaspar y el abuelo de Vinko llegó desde Croacia al norte, a Iquique, y de ahí se fueron moviendo hasta llegar a Ovalle. Los hijos de don Gaspar están repartidos. Una parte trabaja en Cicbus Elite y otra parte formó la empresa Plus Chile. Son de la misma familia, pero funcionan de manera separada. Administraciones y planes de trabajo diferentes, juntos pero no revueltos, son dos historias diferentes. Varios buses quedaron estacionados en los costados. Podría haberme quedado a ver la ceremonia con las palabras, con el sacerdote, las autoridades y todo eso, pero como buen aficionado de transporte, más que periodista, vengo a disfrutar, me vine a tomar fotos, a conversar con los conductores y a ver si podía hacer alguna foto bonita aprovechando el entorno. Probablemente nunca más estos buses estarán en la plaza, es una ocasión especial. Bus TFHD 92, este bus tenía la cabina abierta, el conductor nos dejó tomar fotos. Hablo en plural porque varios aficionados estábamos ahí. Este es el bus con chasis Mercedes-Benz, con las luces de estacionamiento puestas, tiene 4.367 kilómetros. Ya vieron las fotos, estos buses viajan por tierra desde Lima hacia Santiago, llegan a Vivipra, la concesionaria de Modasa en Chile, lo revisan, ven que esté todo ok y de ahí se hace la entrega a la empresa, en este caso es Cicbus Elite. El bus tiene cámaras para ver el interior y el exterior, cámara de retroceso y varias funciones que tienen estos buses de 2 pisos. Además del asiento del conductor, hay 2 asientos para la tripulación del bus. En la zona del medio, detrás del conductor está la litera, el lugar donde duermen los conductores en los viajes. En Chile la norma dice que estos conductores solo pueden conducir hasta 5 horas. Después tiene que conducir otro conductor. Las tripulaciones tienen 2 conductores y un asistente. Por eso este espacio es para 3 personas. Y a veces hay polizones como yo que nos toca viajar en cabina. Un par de veces. Así es la cabina de conducción de estos buses Modasa. Este chasis Mercedes-Benz O500 RSD, fabricado en Brasil, en São Bernardo do Campo, y la carrocería Modasa fue fabricada en Lima, Perú. Y abajito tenemos los botones de apertura de las puertas de este bus. Pero, además de buses Mercedes-Benz, también hay buses Volvo.
El conductor de este bus, Juan Muñoz, me dejó subir para tomar fotos y videos de esta unidad. Bus TC JP Corta 82. Vemos que esta parte es diferente. Esto es la diferencia de las marcas de chasis, de la plataforma en que está montado el bus. Este tiene 4015 kilómetros, un poco menos que el otro bus que vimos antes. Este chasis Volvo también es especial. Decía que son las primeras unidades Volvo V510R, que es una nueva plataforma lanzada ahora en 2023. Este chasis tiene norma Euro 6 y es también el bus más potente de Chile en este momento. 493 caballos de vapor, es una bestia. Las cuestas y las subidas, este bus las subía sin problema. El bus Mercedes-Benz tiene 478 y el Scania K450C tiene 456 como referencia. O sea, es harta diferencia. Como ven, en las cabinas de conducción esencialmente son lo mismo, pero cambia la ubicación de algunos botones, cambian algunas cosas. Para los pasajeros es casi lo mismo, pero para el conductor es conducir otro vehículo. La fábrica de Volvo está en Curitiba, Brasil, y el bus ya saben, la carrocería es limeña, peruana. Antes de volver a Santiago, puse la cámara a grabar y me hice unas fotos con este bus para tener de recuerdo. ¿Les parece que vemos la ficha y seguimos con la aventura? Todo este video ha tratado sobre estos buses Modasa Zeus 5 de Sigbus Elite. Ven el mapa de asientos con las 43 butacas salón cama. De historia, este es el Zeus 4, la generación anterior que debutó en 2018, justamente en Sigbus Elite, que tiene su episodio de Ando en Bus. En Sigtour también tengo grabado un par de viajes en el modelo Zeus 3, que ese modelo fue súper exitoso y llegó en versiones 8x2 a varias empresas, como Talca, París, Londres, precioso bus. Antes de ese tuvimos el New Zeus 2, que no lo tuvo Sigbus o Sigtour, por eso lo vemos en un TPL. Y el primer doble piso de Modasa que tuvimos en Chile fue este Modasa Zeus. Esas son las generaciones de la marca Modasa en Chile. No hay forma de distinguir si viajarás en un Modasa o en otro modelo de bus en la compra de pasajes. La única forma de viajar en el bus es que compres un boleto en salón cama y te toque este bus por esos azares de la vida. Sigbus Elite tiene otros buses, Buscar, Comil, Marco Polo y otros Modasa con esta configuración de 43 asientos salón cama. Aprovecho de agradecer a los miembros del canal, Mío Ángel, Matías Pérez, Ceciño, Mariano, y a quienes han dado sus super gracias. Con su apoyo puedo seguir creciendo y mostrando más aventuras. Mismo agradecimiento para quienes han comprado mis libros, Corte de Cinta, Los Héroes del Tiempo, Bendita Elegancia, Iris el Sonido de las Caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Hay ventas por correo electrónico. Volvemos justo para ver el momento más esperado. Los sacerdotes están bendiciendo los buses. Chile es un país que tiene una gran tradición católica, cristiana, entonces varias empresas familiares como Sigbus Elite, o en otras que también son generaciones de abuelos, padres e hijos, es común que los buses nuevos reciban una bendición. Hace poco en el sur, Keilen Bus también recibió flota nueva y bendijeron la flota. Unos buses Buscar Vista Bus TD muy bonitos. Es súper significativo, súper bonito. En palabras de Vinco en el diario El Ovallino, decía que era importante para ellos bendecir la flota porque eran creyentes antes de iniciar los viajes a Santiago y el norte de Chile. Y me parece muy bonito tener esa visión de la fe. Después, para la prensa local, los dueños de la empresa, la familia Sikutovic Madariaga, y los trabajadores posaron para unas fotos conmemorativas. El ambiente era agradable, la gente tenía buena onda. Yo después de las fotos pude conversar y grabar unas mini entrevistas como reportaje. Las comparto ahora mismo. Bueno, Cristian, mucho gusto y muchas gracias por tu tiempo también en esta mini entrevista, mini cuña. Cuéntanos un poco sobre las novedades que trae este Modasa Zeus 5 para el canal, por favor. Hola, buenas tardes. Mira, hoy día estamos incorporando a la flota de Sigbus 15 buses doble piso, carrocería Modasa, modelos Zeus 5, chasis Mercedes y Volvo. Los Volvo son con normas de emisiones Euro 6, que son los primeros buses Euro 6 que se incorporan en Chile a una flota interurbana.
Así que una gran contribución aquí en la empresa SIGBUS para ayudar a la descontaminación. Así que estamos muy orgullosos, muy contentos. Un modelo nuevo de Modasa que trae varias mejoras, bastante más moderno que el anterior. Estamos vendiendo una cantidad importante de unidades y este año SIGBUS es la flota más importante que tenemos. Bueno, para la gente que nos ve del extranjero, Modasa tiene mucha participación en Chile, en parte también gracias a ustedes. ¿Cómo ha sido traer Modasa a Chile? Vivitra es representante exclusivo de Modasa desde el 2010 y realmente ha sido una muy buena experiencia. Las carrocerías han ido mejorando muchísimo en el tiempo. También hemos ayudado con el apoyo de nuestros clientes a eso, a ir adaptándonos a las necesidades que ellos tienen. Modasa ha sido una fábrica que ha sido muy receptiva en eso y ha escuchado a los clientes y ha ido mejorando constantemente su producto, así que hemos tenido muy buenos resultados. Tenemos alrededor de 900 buses ya circulando en Chile. Este año se incorporan alrededor de 80 buses de esta nueva carrocería Zeus 5. Va a ser 1000 luego. Esperamos que sí, que sean muchos más. Sí. Muchas gracias, Cristian, por tu tiempo y tu entrevista. De nada, gracias a ti. Vinco, bueno, agradecerte por tu tiempo también de hacer esta pequeña cuña. Cuéntanos un poco por qué hicieron este lanzamiento acá en Ovalle, bendiciendo los buses. Cuéntanos. Primero porque la empresa nace en Ovalle en los años 80 como Chispa Bus, la funda mi padre, y hoy día después de más de 40 años y con mucha gratitud por nuestra ciudad que nos vio nacer y criar, hemos querido presentar esta nueva flota a toda la ciudad y además venir a algo importante que era poder bendecir los buses para luego entrar en servicio en todas las carreteras del norte de Chile. Eso, ¿qué rutas van a hacer estos buses? Estos buses se suman a las rutas que ya hoy día tenemos, que cubren desde Santiago, Valle, Serena, Copiapó, Salvador, Antofagasta, Calama, Iquique, Arica. Todo el norte, básicamente. Para nosotros es importante la comodidad y es por eso que los buses traen pantallas individuales en cada uno de sus asientos. Pero a nivel de seguridad, obviamente nosotros tenemos todo un protocolo de viaje seguro con biopurificadores que sanitizan el aire al interior, tiene la norma R66, que es una jaula antihuelco, láminas de seguridad, telemetría, sensores de fatiga, somnolencia, ACC y una serie de tecnología más que hacen que estos buses realmente sean toda una joya. Agradecerte tanto por la cuña como por la invitación que nos hicieron, nos abrieron la puerta a algunos busólogos para compartir con ustedes este momento, así que muy agradecido de mi parte por lo menos. Agradecido de ustedes que hayan podido tener un tiempo para nosotros y poder compartir esta instancia. Agradecido de Vinco y de Cristian por sus palabras, por darse el tiempo de compartir, y también a ustedes que ven los videos del canal, que comentan, que participan, que disfrutan de todos estos videos, de estas aventuras, de los libros, de todo esto que hago con mucho cariño. Yo les contaba al inicio en el viaje de ida, y lo he contado en otros viajes o videos, que la génesis de este canal nace en la adolescencia, en la tierna adolescencia. En el colegio me iba bien, muy bien, que modesto. Tuve la fortuna de tener un buen rendimiento académico. En todos esos ramos humanistas yo lo pasaba increíble, pero también me iba muy bien en biología. Podría haber sido doctor, pero sabía que me gustaban más las letras y siempre me fui por el humanismo. No sabía qué estudiar, quise ser profesor de historia, pero también podría haber sido periodista. Me gustaba psicología, sociología, economía, todas las ciencias sociales en realidad. Siempre me han gustado todas las cosas. Siento que aunque podría ser muy buena en todo, me costaba pensar en una carrera que calzara exactamente con lo que yo quería hacer en la vida. En esos años, aunque lo veía como una fantasía loca, recuerdo haberme preguntado a mí mismo: Ariel, ¿cómo sería tu día de trabajo ideal? ¿Qué es lo que me gustaría hacer realmente? ¿Cómo me gustaría vivir de adulto si pudiera soñar? Y ahí me respondí: me gustaría tener la vida que ya tengo. Me gustaría viajar en transporte público, en micro, en metro, en buses, en lo que sea, pero viajar, disfrutar de cada viaje, poder conocer diferentes personas, poder conversar con ellas, conocer sus vidas, aprender de cada una.
de sus historias, de sus experiencias, de sus sueños. Lo que no era fantasioso es que ya hacía eso. Ya a los 15, 16 años yo vivía esas aventuras y experiencias. Viajaba en las micros, conversaba con los conductores, había sido invitado a los terminales de micros, algunas cosas del metro, talleres del metro. Fueron aprendizajes preciosos. Entonces quería vivir eso, pero no sabía cómo podía sustentarme haciendo eso. Esa era la parte fantasiosa. Entonces, aunque terminé estudiando otra cosa, terminé con mi título de administración pública, que quiero mucho mi carrera, igual siempre tuve el bichito, la idea de dedicarme a esto. Y después con los años, mientras trabajaba en el metro y estudiaba esta carrera que les contaba, le oré a Dios y le pedí un trabajo así. No necesariamente hablando de transporte, pero sí le pedí a Dios que quería un trabajo donde pudiera brillar, desplegar todas mis capacidades, mis aprendizajes, que cada día fuera diferente, poder viajar a donde quisiera y poder conocer a personas maravillosas, nunca dejar de aprender, siempre que el trabajo sea algo que me dé vida y no que me quite la vida. Yo acá comparto y trato de compartir lo que vivo, pero es un regalo. Yo considero cada día un regalo y cada viaje en estos transportes públicos es un regalo. Así que gracias por seguir mi trabajo, por seguir y apoyar este sueño loco de vivir esto. En el colegio también soñaba con escribir un libro. Escribí varios cuentos, hacía poemas, los fui presentando en diferentes cursos y ese libro terminó siendo Corte de Cinta. 7 años después, en 2017, apareció Corte de Cinta. Ahora con más años, tengo 4 libros propios, hice otro libro por encargo y ya he trabajado en muchos libros, haciendo trabajos de edición, corrigiendo textos, diagramando, haciendo impresiones, etc. Miro hacia atrás y ese Ariel adolescente está más que feliz, porque he hecho mucho más de lo que imaginé. Que esta invitación de SICBUS, que este viaje en estos buses nuevos, modos ACEU 5, no solamente sean la crónica de un viaje, una aventura, sino que sean un símbolo de que los sueños se cumplen, pero hay que trabajar un montón, muchísimo, muchísimo. Y para gente creyente como yo, también dejarle a Dios esos sueños, esas metas, que Él bendiga y enderece tus caminos. Realmente yo estoy muy agradecido por todo lo que ha sido mi vida. La ruta de vuelta puede ser redundante, lo sé, pero el atardecer ha sido precioso. ¿Cómo no compartir estas bellezas con ustedes si ha sido tan bonito, tan bonito? Salimos a las 18 horas desde Ovalle y después de algunas paradas para descansar, ir al baño, en los vilos, en la Copec de allá, llegamos a las 0:15 horas al taller de SICBUS en Renca. Una tremenda aventura, agotadora yo físico, pero me voy con el corazón contento, lleno de emociones bonitas, habiendo conocido a muchas otras personas y habiendo saludado también a otra gente que conocía. Espero que hayan disfrutado mucho, mucho, mucho de todo, que Dios los cuide y los bendiga mucho, que tengan un día maravilloso. Probablemente este video salga en verano, así que tengan unas vacaciones maravillosas y que nos veamos en más aventuras. De verdad, gracias por la sintonía. Chau, que estén muy bien.